Esperemos un momento. Ya, ahora sí. Bueno, entonces doy por iniciada la clase, así que voy a presentar mi pantalla ahora. Ya. A ver, les pregunto a ustedes, ¿se puede observar mi pantalla? Sí. Ah, ya, ok, gracias señorita. Gracias jóvenes. Ya, entonces, antes de comenzar, a ver, ya, antes de comenzar, bueno, cualquier problema de audio, de conexión, o, bueno, cualquier problema que se presente, me avisan, por favor. Mejor, porque si se dan cuenta, yo no puedo observar tanto las conversaciones, ¿sí? Y bueno, ya vamos a iniciar. Ahora sí. Entonces, el día de hoy vamos a realizar el tema. Supongo que la semana pasada ya se realizó el sistema reproductor masculino. Ahora nos toca avanzar el sistema reproductor femenino, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Ya, perfecto. Ahora, como todo sistema, recordemos que cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos que tienen una finalidad en común. Entonces, en este caso, va a ser también un conjunto, va a ser un conjunto de órganos que van a estar encargados de realizar ciertas funciones, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿alguien me puede decir de qué se encargaban? ¿Alguien me puede definir qué es el sistema reproductor masculino? No se le escucha muy bien. ¿Alguien? Sí, jovencito, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? Un conjunto de órganos destinados a la reproducción. Ya. ¿Qué más? En total, el sistema reproductor masculino va a cumplir dos funciones en sí, ¿cierto? Recordemos que el sistema reproductor masculino, pues es un grupo de órganos que se van a encargar principalmente de la espermatogénesis. Se va a dar lugar a los espermatozoides. Aparte, que también se va a encargar de producir las hormonas sexuales. Y justo estas hormonas sexuales se van a encargar de que el hombrecito pues parezca hombrecito, o sea, que empiece a aparecer el vello pubiano, empieza a aparecer también el vello facial, y en las demás zonas del cuerpo, ¿no? También el ensanchamiento de los hombros, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en el caso de la mujer, estos se van a encargar de si el hombre producía espermatozoides, en este caso, la mujer va a producir los ovocitos. Eso quiere decir que cuando hablamos de hombres, hablamos cuáles son sus gametos, cuáles van a dar vida, son los espermatozoides. En este caso, en el caso de la mujer, pues, ¿cuáles son los gametos? Son los ovocitos. O sea, que la producción de ovocitos, ¿cómo se va a llamar? Ovogénesis, ¿sí? Aparte, también se va a encargar de elaborar, de sintetizar hormonas sexuales. ¿Cuál es la hormona sexual de la mujer? Estrógenos. Sí. Ajá, exacto, muy bien, estrógenos. Pero recordemos también que a nivel del cuerpo de la mujer, a veces sí se produce un hormono, un andrógeno, que puede dar lugar a testosterona, como también puede dar lugar al estrógeno. No olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso. Ya, perfecto. Y aparte va a tener otras funciones como el de la copulación y el de gestación, que es muy importante y se le caracteriza mucho eso de la mujer. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes conforman el sistema reproductor femenino? Entonces estamos hablando, aquí vemos la imagen. Entonces, ¿quiénes me conforman? Tenemos la vulva, tenemos la vagina, el conducto vaginal, tenemos el útero,
que comprende tanto cuerpo como su cuello. Luego tenemos las trompas de falopio y los ovarios. Los ovarios, que son las gónadas que se van a encargar de realizar la ovogénesis. ¿Y cuáles eran las gónadas masculinas que se encargaban de realizar la espermatogénesis? PSH. ¿Mm? ¿Podría repetir? Creo que se refiere a la película estimulante. A ver, voy a repetir ya, y los escucho muy bajito, creo que, bueno, está alto el volumen. Ya. Aquí en este caso, el sistema reproductor femenino, tengo los ovarios, que son las gónadas femeninas que me van a dar lugar a los gametos, a los ovocitos. En el caso del varoncito, ¿cuáles son sus gónadas que van a producir la espermatogénesis? O sea, los espermatozoides. Testículos. Los testículos. Sí, perfecto, muy bien. Chicos, requiero de su participación, no se preocupen, si se equivocan, pues se equivocaron, no importa. El detalle es que ustedes pues respondan a lo que crean que es correcto. Cualquiera puede fallar, pero no deben de fallar en el examen, claro, ¿no? Entonces, ahora chicos, solo respondan lo que hayan leído, lo que sepan. Claro que después de esto, pues van a leer un poquito más y ya van a saber. ¿Ya? Ya, perfecto, muy bien. Entonces, estos son todos los miembros, los elementos que me van a conformar el sistema. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a comenzar con la vulva, porque la primera parte es la vulva, ¿no? Ya, la vulva es un conjunto son los genitales externos, o sea, los que yo voy a ver a simple vista. Ahora, ¿quiénes me comprenden esto? ¿Quiénes me comprenden esto? Aquí nosotros podemos ver aquí la vulva, los elementos de la vulva. Recordemos que para ver los elementos de la vulva, el ginecólogo va a preguntarle, va a indicarle a la paciente que se ponga en una posición de litotomía. ¿Qué significa una posición de litotomía? Si lo habrán visto quizás en películas, que es en decúbito supino, o sea, está echado y va a flexionar las piernas, los pies los va a colocar en dos estribos y los va a abrir. Y así para que el ginecólogo pueda tener una visión general de la vulva. Ahora, ¿qué encontramos en la vulva? Primero, siempre vemos el monte de Venus. El monte de Venus es algo prominente. ¿Y dónde se va a encontrar? A nivel de la sínfisis pubiana. Recordemos también que en nuestra cadera, está formada por los huesos coxales. Sí, esos son tus caderas. Los huesos coxales. Estos huesos coxales están formados por 3 huesos y uno de esos huesos es la pubis. Entonces, en los 2 huesos coxales, los 2 pubis se van a articular, van a formar la sínfisis pubiana. Y al frente de esta sínfisis pubiana se va a encontrar este monte de Venus. Si se dan cuenta, el monte de Venus después se va a prolongar y se van a encontrar los labios mayores por debajo de este monte de Venus. Entonces tenemos monte de Venus, por debajo los labios mayores. Ahora, ¿qué tienen el monte de Venus y los labios mayores? Tienen tejido adiposo. También tienen glándulas. Chicos, acuérdense de apagar sus ya. Entonces tenemos el monte de Venus y los labios mayores. Los dos me van a contener tejido adiposo. También me van a contener glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Pero, ¿quién es el que tiene mayor número de estas glándulas, el número de tejido adiposo? El monte de Venus. Aparte, también recordemos que en el monte de Venus y un poco de los labios mayores se va a encontrar el vello pubiano, ¿no? Y recordemos que las mujeres, pues lo primero que se aparece en la pubertad, pues es la telarquia, ¿no? No se olviden que la telarquia es la aparición del botón mamario, no de la mama, sino la aparición del botón mamario. Eso es lo que va a marcar el inicio de la pubertad de la señorita. Después va a comenzar con la pubarquia. La pubarquia es la aparición del vello genital. En el caso de la mujer, pues en forma triangular, el vértice mirando hacia abajo, ¿sí?
y después ya aparece, después de 2 años, la menarquia, y así sucesivamente, ¿no? Bien, recordemos eso también. Ahora, ¿qué más podemos ver en estos labios? Podemos ver que en la parte medial de los labios mayores vamos a encontrar los labios menores. Y a diferencia de los labios mayores, no va a tener tejido adiposo. Y si se dan cuenta, son más delgados. Hasta pueden estar por debajo de los labios mayores, dependiendo. Después de los labios mayores y los labios menores, tenemos un espacio que se encuentra entre los labios menores, entre este labio y el otro labio. Se llama el vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal es el espacio comprendido entre los dos labios menores. ¿Y qué se va a encontrar aquí? Se van a encontrar dos aberturas. Se va a encontrar el orificio vaginal y el orificio uretral. Pero podemos añadir más, que aquí también se van a encontrar las desembocaduras de las glándulas, que lo vamos a ver luego. Entonces tenemos que en el vestíbulo vaginal pues vamos a encontrar tanto el orificio vaginal como el orificio uretral. Y también algunas glándulas que se van a encontrar tanto en los laterales de la vagina como en los laterales de la uretra. Ya. Ahora, ¿qué más? Vemos también que aquí participa lo que es la clítoris. Entonces, aquí podemos acercarnos un poco más de la clítoris, ¿no? ¿Cuáles son sus partes de la clítoris? Pues siempre el grande, el cuerpo y los dos pilares. El grande, el cuerpo y los dos pilares. El grande va a estar un poco tapado por un capuchón, que es el prepucio, pero no es propio de él, no es propio del grande. Entonces tenemos grande, cuerpo y prepucio. Ya, perfecto. Eso es lo que forma el clítoris. Ahora, como les dije anteriormente, para la vagina va a haber glándulas que van a acompañar tanto a la uretra como al orificio vaginal. A ver, miremos primero a la uretra. Podemos ver en esta imagen donde veo 4 zonas. 2 zonas son similares, ¿no? Veo las 2 zonas circulares rosadas que se van a encontrar por debajo del orificio uretral. ¿Cómo se van a llamar estas glándulas? Las glándulas de Skin. Ahora, también veo otras 2 glándulas que se van a encontrar a los lados del orificio vaginal. ¿Y cómo se van a llamar? Las glándulas de Bartholin. No se olviden, glándulas de Skin que se encuentran en la parte inferior y laterales del orificio uretral, y las glándulas de Bartholin que se van a encontrar a los lados del orificio vaginal. Ahora, ¿para qué me sirven estas glándulas? Estas 2 glándulas me sirven para la lubricación de la vagina. Ahora, también hagamos una relación. Las glándulas de Skin son los homólogos de la próstata en el varón. Las glándulas de Bartholin son las homólogas glándulas de Cooper en el hombre. Y el clítoris, que tiene un tejido muy inervado, es el homólogo del pene. Ahora, algo más que tenemos que acordarnos es que recordemos que en las vírgenes, o sea, las niñas, antes de las relaciones sexuales, se posee el himen, ¿sí? Pero a lo largo de toda la vida de la mujer se posee el himen, tienes el himen. Sin embargo, varía mucho de cómo se encuentra el himen. Acá podemos ver el himen de una niña. Entonces se dan cuenta que hay un montón de tipos de himen. Pueden tener un orificio, pueden tener varios orificios o solo 2 orificios, dependiendo, ¿no? ¿Por qué necesitan de este orificio? Porque recuerden que no todas las señoritas comienzan sus relaciones sexuales y luego aparece ya la menarquia. No. La menarquia va a aparecer pues a los 12 o 13 años aproximadamente en la señorita, y necesita salir este flujo, necesita salir. Entonces, el himen tiene un pequeño orificio por el cual va a salir. Ahora, en el caso de las no vírgenes, cuando ya comienzan sus relaciones sexuales, va a contener el himen, pero va a haber restos. El orificio va a ser más grande y va a haber restos de himen, ya que a la larga, ya cuando son mayores de edad, pues ya no hay este himen.
se pierde todo ese himen. Ahora, recordemos que también hay problemas con el himen en la mujer. ¿Qué pasaría si el himen está todo, no hay ningún orificio? La señorita va a presentar su menarquia, o sea, va a haber una hemorragia, ¿no? Pero esta no va a poder salir. Y si no sale, ¿dónde se va a quedar? Quedar acá en el conducto vaginal. Y peor, si sigue sangrando, puede ascender hacia el cuerpo uterino. Y si sigue así, pues va a provocar la inflamación. Y esto va a provocar que haya dolor pélvico. ¿Y todo por qué? Porque el himen estaba completado, estaba bien completo, sin ningún orificio. ¿Y cómo se le llama eso? El himen imperforado. Ya, esos son todos los que corresponden a la vulva. Entonces, el ginecólogo lo que va a hacer es verlo al paciente, indicarle la posición de la litotomía y empezamos a tener una visualización. Lo que hace es una inspección de cómo se encuentra, que todo que todo corresponda a lo que significa sano, ¿no? Y luego, poco a poco, empieza a palpar con los guantes, empieza a palpar si hay alguna lesión o cómo está la consistencia, también ve la coloración, la disposición del vello pubiano. Ahora, luego llega un momento en el que el ginecólogo, pues, ya terminó de evaluar la vulva, ahora le toca evaluar el conducto vaginal. ¿Y cómo se evalúa el conducto vaginal? Por medio de un espéculo. Un espéculo que va a abrir más la vagina para yo poder ver las paredes de la vagina y también poder ver el orificio externo del cuello uterino. Entonces, la vagina. Aquí tenemos, otra vez recordemos, vamos a hablar acerca de la vagina y recordemos que este es un órgano tubular de casi de 8 a 10 centímetros y prácticamente va a tener un epitelio, poliestratificado plano no queratinizado. Miren, no se preocupen, después ya entrar en esta imagen. Ustedes van a ver todo de color rosado y moradito quizás, ¿no? Ya. Lo que está señalando acá es el epitelio. ¿Ven ese epitelio grueso? ¿Por qué es grueso? Porque hay varias capas celulares. ¿Pero capas de qué? Hay varias capas celulares que en la superficie van a ser planas. Por eso se le llama un epitelio poliestratificado, porque hay varias capas eh, plano, poliestratificado plano, porque en la superficie se va a encontrar células planas. Entonces, eso es lo que le caracteriza a la vagina. Ese tiene su epitelio. Debajo de ese epitelio, pues va a tener vasos sanguíneos, va a tener tejido conectivo y también va a tener muchas fibras elásticas. Y debajo de esto, de tejido conectivo, tenemos esta estructura que parecen como estrías, que son las fibras musculares. ¿Por qué se le caracteriza la vagina? Recuerden que la vagina es el órgano copulador. Aquí es donde van a desembocar los espermatozoides, bueno, donde va a desembocar el pene, o sea, va a liberar los espermatozoides. Entonces, la vagina, por su elasticidad, de lo que era 8 a 10 centímetros, puede agrandarse y adecuarse a la longitud que tiene el órgano copulador masculino cuando está erecto, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que este conducto vaginal se va a encontrar ¿dónde? Se va a encontrar por detrás de la vejiga, esta es la vejiga, aquí está su uretra, y por delante del recto. Esa es su posición, por detrás de la vejiga y por delante del recto. Ahora, en la vagina, aparte de este epitelio, de su tejido conectivo, de su capa muscular, este va a tener microflora. Sí, las mujeres en la vagina pues van a tener una microflora, al igual que en el tubo digestivo también hay microflora, igual en la vagina. Y normalmente las mujeres tenemos mayormente lactobacillus. Son bacterias, son lactobacilos. Y quienes principalmente tenemos los bacilos de Doderlein.
estos bacilos de Dodd-Lane son los agentes que van a hacer que mi pH vaginal sea menos de 4.5, ¿sí? O sea, que tenga un pH ácido. A eso se refiere, ¿no? Entonces, esa microflora que el 95% está de lactobacillus y la mayor parte de la población están los bacilos de Dodd-Lane, que le van a dar ese acidez, es muy importante porque van a mantener el crecimiento de la flora vaginal. Acá nosotros podemos ver cómo los lactobacillus van a contribuir mucho a la protección de esta cavidad, de la cavidad vaginal, de este conducto vaginal, principalmente por el ácido láctico. El ácido láctico que va a dar un pH ácido, por algo es ácido, a mi vagina, ¿cierto? Ya. Pero, ¿qué pasa si los lactobacilos pues empiezan a disminuir? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? Estos lactobacilos van a empezar a disminuir y pueden proliferar otras bacterias, como por ejemplo las bacterias anaerobias. Y dentro de ellas la más conocida es la Gardnerella vaginalis, la cual su presencia y todavía en mayor proporción me va a generar una vaginosis, una vaginosis bacteriana. Una vaginosis. Entonces, ¿qué podemos decir de la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana es un desequilibrio de las bacterias, de la microflora vaginal, donde va a aparecer más bacterias anaerobias, principalmente la Gardnerella vaginalis. ¿Y cómo es una vagina normal? ¿Cómo es la microflora de una vagina normal? Pues hay bacterias, sin embargo, el 95% de ellas son lactobacillus. Y dentro de ellas, pues tenemos a los bacilos de Dodd-Lane. Ya. Ahora, ya. Luego de lo que hemos hablado de la vagina, quiero que miren esta imagen. Sí, sé que, Doc Miss, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Ya, los voy a orientar, chicos. Les dije, en esta imagen yo les indiqué que este es todo el epitelio, ¿no? Y es bien grueso, ¿por qué? Porque es polistratificado de varias capas celulares. Ya, aquí están. Esto lo que está señalando es esto. Entonces se dan cuenta que son varias capas celulares. Entonces es un epitelio poliestratificado plano. ¿Por qué plano, Missy? Yo veo que aquí hay poligonales, veo circulares, veo de todo tipo. Porque ese nombre se le da por las células de la superficie que son planas. Pero lo de abajo pueden ser células cilíndricas, pueden ser células cúbicas, poligonales, ¿no? Entonces, ya. Ese es el epitelio de la vagina, pero miren esto. Luego ya no hay este epitelio. Ahora hay un epitelio monoestratificado porque solo veo una capita de células que están hiperpigmentadas. Y si se dan cuenta, son un poco larguitas. O sea, es un epitelio cilíndrico. Ya, vean cómo es la transición. Ya, esa transición, ¿dónde lo van a ver? En esta zona. Recordemos que aquí se va a encontrar el cuello uterino. Entonces, ubicémonos. Aquí está el orificio, ¿ya? Aquí está el orificio externo de la cervix, ¿ya? En este orificio externo de la cervix, afuera se va a encontrar la exocervix. ¿Por qué? Porque está fuera del cuello, por eso se llama exocervix. Y si está fuera del cuello, ¿qué va a tener? El epitelio de la vagina. ¿Y cuál es el epitelio de la vagina? El epitelio polistratificado plano. Pero por dentro del orificio, la endocervix va a tener este epitelio. Entonces, a nivel de esta localización, como pueden ver, a nivel del orificio, se va a dar esta transición de epitelios. Esa transición de epitelios. Pero claro, va a depender mucho de la edad de la paciente. Si es una jovencita, pues esta transición se va a dar a nivel del orificio. Sin embargo, cuando ya es un adulto mayor, una adulta mayor, pues esto se va a encontrar más en la cervix. Dentro de la cervix se va a encontrar este epitelio. Entonces, ¿ven cómo es la variación? Ya, ahora, ¿para qué me sirve esto? Esta zona de transición es muy importante saber porque aquí se va a dar la mayoría de inicios de cáncer, el cáncer del cuello uterino. Acá se va a iniciar
justo en esta transición. Por eso es muy importante que las señoritas recurran al ginecólogo y se realicen una citología cervical una vez al año. Esta citología cervical prácticamente es una prueba en la cual te van a quitar, te van a sacar, te van a extraer un poco de estos epitelios, tanto de la endocervix como de la exocervix. Van a sacar una muestra y lo van a ver en microscopio para saber si hay algún patógeno, principalmente el virus del papiloma humano, ¿no? Es el que va a dar mayormente va a dar el inicio del cáncer. Entonces, es muy importante realizarse esta citología y las muestras se van a sacar a partir de esta zona, tanto de la endocervix como de la exocervix. ¿Para ver qué? Para ver si hay algún patógeno, si hay alguna alteración de la misma célula, como también la presencia de otras células, ¿no? Puede ser polimorfonucleares o algún patógeno. Entonces, como ya estamos hablando de este tejido, de este epitelio monoestratificado cilíndrico, o sea, ya estamos entrando al útero, pues continuamos con el útero. Entonces, tenemos el conducto vaginal y tenemos ya el útero. Por la localización se dan cuenta que está orientado hacia adelante. Es lo que nosotros llamamos como ántero. ¿Por qué? Porque está hacia adelante, es ántero. Pero si se dan cuenta hay una ligera flexión a nivel del istmo, a nivel que separa el cuerpo del cuello. Esa es una flexión. Por eso entonces decimos que la posición normal que debería tener el útero en la mujer es una posición anteroflexión. Pero claro que hay algunas variantes como por ejemplo la retro, o sea que está detrás, la retro también puede estar no flexionada como si flexionada. Entonces son muchas variantes y el detalle es aquí saber cuál es y ver si hay alguna asociación de patología. Aparte, este útero se va a encontrar por detrás de la vejiga y por delante del recto. Entonces ya saben qué estructuras se van a encontrar qué estructuras se van a encontrar detrás de la vejiga y delante del recto, tanto el conducto vaginal como el útero. Veamos aquí el útero. Veamos que va a tener, en sí es el cuerpo uterino, pero este cuerpo uterino se va a dividir el útero se va a dividir entre el cuerpo y la cervix, el cuello uterino. Entre esos dos. Entre esos dos se va a encontrar un espacio, como un conducto, que es el istmo. Este es el que va a separar tanto el cuerpo como el cuello. Ahora, ¿qué más puedo saber? ¿Qué más debo saber de este útero? De este útero lo que nosotros tenemos que saber es, miren esta gruesa capa, ¿no? Es muy gruesa en comparación con la capa muscular de la vagina, miren. Es que el cuerpo uterino está formado histológicamente por 3 capas. El endometrio, el miometrio, que ven es muy ancho, y el perimetrio. Entonces, aquí recalcar que el miometrio es muy importante porque va a ser el sitio de acción de la hormona oxitocina. ¿Qué hacía la oxitocina? ¿Alguien se acuerda qué hacía la oxitocina? Se contraiga para salga la luz. Ajá, exacto, sí. Recordemos que la oxitocina se va a liberar. ¿Por qué? Porque al momento de la mujer sentir que el cuello uterino está bien dilatado, como para que ya salga el bebé, o sea, ya tiene el espacio adecuado para que salga el bebé, entonces lo único que queda es la contracción del miometrio, ¿no? A nivel del cuerpo uterino. Entonces sí, se va a encargar de eso. Ahora, eso es con respecto a la función del miometrio. En el endometrio es también muy importante porque aquí se va a dar la implantación. O sea, el óvulo junto con los espermatozoides, que van a formar una célula y va a haber una proliferación de células después de eso, se va a incorporar aquí. Y a partir de aquí se va a realizar ya, va a empezar al desarrollo, al crecimiento y desarrollo del bebé. ¿Cierto? Por su implantación en el endometrio. Ahora, recordemos que este endometrio
va a tener, a ver, este endometrio va a tener 2 capas, ¿sí? Este endometrio va a tener 2 capas. Va a tener una capa funcional y una capa basal. La capa basal es la que no se va a desprender, mientras que la capa funcional es la que se va a desprender. Es que está hablando. Bueno, imagínense, no. Aquí podemos ver imágenes histológicas acerca del endometrio. Miren este endometrio, miren este principalmente. Miren, lo que acá son vasos sanguíneos. ¿Quiénes son estos vasos sanguíneos? Son los vasos, son las arterias espirales o helicoidales. ¿Ya? Entonces, primero, guiémonos por este esquema. Tenemos aquí el miometrio, que acá se ve delgadito, pero vemos que es muy grueso. Después tenemos el endometrio, donde se va a dividir por una capa funcional y una capa basal. La capa basal, si se dan cuenta, está el origen, está el fondo de las glándulas. También es donde se van a encontrar las arterias rectas y el inicio de las arterias helicoidales o las arterias espirales. Acá se va a dar el inicio. Ahora, a nivel de la capa funcional, ya se encuentra el resto de la glándula, de las glándulas, y también se va a encontrar ya la arteria espiral, no su inicio, sino ya el resto de la arteria espiral, que es una mayor parte. Ya. Estas arterias lo van a ver acá, lo van a ver acá como una especie de agujeros, bueno, sí, ¿no? Bueno, son agujeros, pero de diferente disposición. Ya, entonces podemos decir que acá se encuentra la capa basal, y por delante, después tenemos la capa funcional. Esta capa funcional es la que se va a desprender del útero, provocando que estas arterias estén expuestas, y si están expuestas, pues puede empezar la hemorragia. Esta es la capa funcional, es la capa que se va a desprender en la menstruación. ¿Por qué? Por la caída de los estrógenos. Entonces, podemos decir que la menstruación es el desprendimiento de la capa funcional del endometrio, provocando hemorragia. Entonces acá también podemos ver cómo es la capa, solo que aquí quiere resaltar más la cantidad de fibras musculares que posee el útero. Ahora, ¿qué más? Recordemos también que el útero se mantiene. ¿Por qué se mantiene en esa posición? Por ayuda de ciertos ligamentos y también de ciertos músculos. En este caso vamos a hablar de 2 ligamentos. Los ligamentos que se encargan de sostener, de que no se caiga este útero, pues van a ser los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Estos 2 se van a encargar de que tenga un sostén, que tenga una base este útero. En caso de que haya alguna falla en este ligamento, pues el útero puede descender. Y si hay un descendimiento, miren, de lo que era así, que se encontraba, cómo se encontraba, pues si hay una falla en los ligamentos, empieza a bajar este cuerpo uterino, ¿no? Es lo que nosotros llamamos como el prolapso, el prolapso del útero, ¿no? Pero también recordemos que este prolapso, el prolapso no solo se va a dar con el útero, se puede dar en la vejiga, también se puede dar en el recto. ¿Cómo, Miss? ¿Cómo es eso? Hemos visto el útero y por debajo tenemos la vagina, ¿no? A la paciente, cuando se le pide pujar o se le pide toser, lo hacemos para ver si hay algún prolapso. Si vemos que hay un abombamiento, se está cerrando la cavidad, el conducto vaginal, porque hay un abombamiento de la vejiga, porque se está dirigiendo hacia atrás, pues eso sería un cistocele, un prolapso de la vejiga. Pero si no es la vejiga, si no es el recto, que por la presión se va a dirigir hasta este conducto vaginal y lo va a bloquear. Es lo que nosotros llamamos como rectocele, ¿no? Y esto lo vamos a llamar como uterocele, porque es uterocele, cistocele, rectocele, son prolapsos de la vejiga, del útero y del recto. Entonces ya saben cómo se llama. Ahora, ya, perfecto. Después del cuerpo uterino, tenemos
después las trompas de falopio. Estas trompas de falopio, como pueden observar, se van a encontrar a nivel de las fosas ilíacas. Aquí, como nosotros podemos ver, las fosas ilíacas, tanto de derecha como izquierda, deben estar por este nivel, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las partes de esta trompa de derecha, de esta trompa de falopio? Pues primero, siempre hay un istmo, que es un conducto recto. Luego viene un conducto tortuoso, como pueden observar. Esta es la ampolla. Y la ampolla es muy importante porque aquí se va a dar la fecundación. Mayormente aquí se debe dar la fecundación, o sea, la unión del espermatozoide con el ovocito. Luego de la ampolla tenemos una especie de embudo que es el infundíbulo. Y por último tenemos las fimbrias, que son como una especie de hileras, ¿no? Que van a captar. ¿Qué van a captar? El producto del ovario. El producto del ovario. Ahora, esta trompa de falopio se va a caracterizar porque tiene un epitelio al igual que el útero, tiene un epitelio monoestratificado cilíndrico. Sin embargo, la diferencia con el útero es que estas van a contener cilios, van a contener microvellosidades. Pero, Miss, ¿para qué me sirve eso? Es que como va a recoger por medio de las fimbrias el producto del ovario, que es el ovocito, por medio de las contracciones musculares y también por medio de estos cilios, pues va a movilizar este ovocito. ¿Hacia dónde? Hasta que se encuentre en el útero y si pues se ha unido con el espermatozoide, pues se realice la implantación a nivel del endometrio. Ya. Ahora, por último, hablando del ovario. Aquí tenemos el ovario que está a los laterales del cuerpo uterino. Y estos son los encargados de realizar la ovogénesis. Y también son los encargados de elaborar los estrógenos. Los estrógenos. Entonces acá podemos ver cómo es su estructura, así de manera general. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en un dibujo, claro, ¿no? Pero a nivel microscópico, a nivel histológico, yo voy a observar esto. Yo solo veo que hay una especie de círculo y veo circulitos dentro. Sí, eso nomás quiero que te fijes. Que si hacemos un corte transversal, vamos a ver esto. Vamos a ver que hay una zona oscura y una zona clarita. La zona oscura es la corteza y la zona clara es la médula. En la corteza se van a encontrar estos círculos que ustedes lo nombran, se llaman los folículos. Estos folículos contienen al ovocito que está poco a poco madurando. Entonces, tenemos estos folículos y por dentro tenemos la médula que va a estar prácticamente llena, aquí se van a encontrar los nervios, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos. Entonces pasémonos a esta imagen donde más quiero apreciar los folículos. Acá lo que quiero representar es que los folículos no se quedan ahí, sino que poco a poco van madurando. ¿Por presencia de quién? ¿De qué hormona? ¿Alguien sabe? FSH. Ajá, exacto, de la folícula estimulante. La folícula estimulante va a estimular a que empiece a desarrollar estos folículos. Aparte, va a estimular a que empiecen a crear estrógenos por medio de la aromatasa. Por medio de la aromatasa, los andrógenos, los andrógenos los va a convertir en estrógenos, ¿no? Ahora, luego acá podemos ver que cuando se realiza ya la ovulación, porque hay un pico de luteinizante, esto va a indicar la liberación del ovocito, del óvulo, entonces solo quedaría el resto de las capas que poco a poco se van a llenar de sangre y luego se van a llenar de lípidos. Y esto es lo que nosotros conocemos como el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a empezar a generar progesterona. ¿Y por qué? Porque cuando se da la ovulación, aumenta la progesterona y esto va a crear un entorno favorecedor para la gestación. Ya cuando ya no hay ninguna fecundación, en este caso va a empezar a degenerarse principalmente los lípidos por medio de la lipólisis y van a generar restos, que es el cuerpo que es el cuerpo álbicas, ¿no?
y que son restos de lípidos, son restos de tejido conectivo, y luego se degenera y nuevamente otra vez se empieza a ver la maduración de los folículos. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen cómo es que se desarrolla, ¿no? Desde folículos primarios, primero folículos primordiales que se van a encontrar a nivel cerca de la corteza, de la corteza del epitelio. Luego, poco a poco, van a formar, van a madurar y van a formar los folículos primarios, después los secundarios y después los terciarios o los de Graf, donde ya hay una vacuola, ya está formado el antro y solo falta el pico de la luteinizante provocado por los estrógenos y va a generar la ovulación. Y bueno, hemos hecho todo lo que es anatomía y solo les quise repasar lo básico y lo fundamental, porque a partir de ahí, cuando ustedes leen, ya van a empezar a entender ciertas cosas. Y bueno, ya me pasé un poco de la hora, pero darles unas palabras antes de despedirme. Unas palabras de Albert Einstein, que indica: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces llévense muy bien esto. El objetivo que tengan ustedes, que han trazado ustedes, bueno, el objetivo que ustedes han definido, pues ustedes a lo largo van a trazar un camino. Pero recuérdense que a lo largo de ese camino van a ver que tienen algunas fallas, que tienen fallas. Entonces ustedes van a mejorar y van a tratar de tener más habilidades en tales cosas, dependiendo, ¿no? Y si ves que con un camino pues no estás consiguiendo tu objetivo, pues lo bueno es que puedes modificar ese camino. Puedes realizar algún cambio o por completo, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que lo hayan comprendido. Y bueno, chicos, solo decirles que tengan esas ganas de estudiar, que sigan aprendiendo, y que pues, chicos, ustedes pueden lograr muchas cosas. El detalle aquí es decisión, perseverancia, disciplina. Así que, chicos, no se rindan y sigan. Y este aprendizaje no solo se va a dar aquí en este transcurso, en esta etapa de tu vida, no, se va a dar a lo largo de toda tu vida. Muy importante el aprendizaje, chicos. Y bueno, chicos, espero que hayan entendido mi clase, que les haya gustado y no se preocupen, la siguiente semana regresa el profesor Kyoshiro. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Sigan estudiando y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego, Hasta luego, queridos jóvenes. Se cuidan mucho.